Hola, soy Diego León, el profe. El día de hoy vamos a dedicarnos a nuestro territorio colombiano. Vamos a hacer un análisis de lo que fue la prehistoria y la historia en Colombia. Porque tal vez muchos de nosotros cuando pensamos en animales prehistóricos nos remitimos a películas como Jurassic Park, como la Era del Hielo. Y pensamos, y cuando pensamos en las eras geológicas, como la era mesozoica, que fue cuando vivieron los dinosaurios, pues nos preguntamos cómo sería nuestro territorio en ese tiempo, qué tipo de animales nos habitaron, cómo llegaron los primeros habitantes a nuestro territorio colombiano, cómo vivían. Entonces, para ello aclaremos primero el concepto de prehistoria e historia, o sea, la división que se dio en la prehistoria y la historia a raíz de la invención de la escritura, que eso fue en el año 3500 a.C. Una civilización como los sumerios, allá entre el río Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia, ellos inventaron o crearon la escritura cuneiforme, que era una escritura a base de pictogramas, que dice la historia que básicamente era para llevar contabilidad. Entonces allí cuando se inventó la escritura, pues desaparece la prehistoria y entramos en la historia. También les hablé allí de la Mesozoica, que es una era geológica donde vivieron los dinosaurios. Entonces, ¿qué eran las eras geológicas o qué son las eras geológicas? Pues básicamente son unidades de tiempo que lo que hacen es identificar que unos periodos que se encargan de la conformación o que se encargaron de lo que fue la conformación y evolución de la Tierra, porque cada uno de ellos pues tiene unos periodos, cada una de esas eras. Digamos que la más cercana a nosotros es esta del eón fanerozoico, porque este eón fanerozoico contiene a la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, que son las anteriores digamos, o las más cercanas a nosotros, porque hay unas anteriores. La era, digamos, más lejana es el precámbrico, que eso fue 4.500 millones de años, también llamado como era arcaica o era azoica. Entonces, la paleozoica que fue entonces, en millones de años, 500 millones de años antes de Cristo, 500 al 248 millones de años. La mesozoica el 248 millones al 64 millones. Y la cenozoica del 64 hasta nuestros días. Como les digo, cada uno tiene unos periodos, que es lo que hablábamos acá. Entonces, por aquí lo que nos interesa es esta mesozoica, donde vivieron los dinosaurios, porque aquí se da el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Triásico, Jurásico y Cretácico, que fueron los tres periodos en donde vivieron los dinosaurios. Pero entonces que hasta ahora, digamos, no se han encontrado pues, vestigios que permitan decir con exactitud que en nuestro territorio habitaron reptiles gigantes o dinosaurios, exactamente así como el tiranosaurio rex o el espinosaurio. Pero sí hay indicios de otras especies, además que hay restos fósiles. Por ejemplo, se encontró reptiles como el cronosaurio, el ictiosaurio y el mosasaurio. O sea que se puede decir que sí hubo mamíferos y reptiles descomunales habitando aquí en nuestro territorio. Vamos, cerca de Medellín se encontró los restos de mastodontes, en Huila del Megaterio y en La Guajira de la Titanoboa. La Titanoboa, que es conocido como el monstruo colombiano. Usted puede ver por Discovery Channel videos muy interesantes de esta serpiente que vivió o que desapareció hace 58 millones de años y que vivió con los dinosaurios. Es una serpiente de la familia de los boidos. Es la serpiente más grande encontrada en toda la historia de la humanidad, superando a la anterior poseedora del título, que era la Gigantopis. La Titanoboa, lo mínimo era 13 metros de largo y 1,25 toneladas. Vivió en el Cerrejón, o sea, allá en la Guajira, por eso se le bautizó como la Titanoboa cerrojonensis. Los primeros habitantes
primeros habitantes de nuestro territorio colombiano llegaron en el Paleolítico, hace 20.000 años. Eh, Llegan desde el norte, desde el norte del continente, atravesando Panamá y entrando por la región del Darién. Ellos llegaron en oleadas migratorias y por el Océano Pacífico también ingresaron otros, se dice que o probablemente desde la Polinesia. Ya lo que es la época precolombina, o sea que se refiere al periodo histórico de Colombia anterior a la colonización española, digamos que el término América precolombina se refiere a los pueblos que habitaban América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, pero aplicado exclusivamente a las antiguas colonias españolas en el continente, o sea, lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Los hallazgos arqueológicos más antiguos han sido encontrados en los abrigos rocosos del Chiribiquete, donde fueron datadas pictografías rupestres de hasta 1950 años. Se han encontrado también yacimientos arqueológicos de la etapa arcaica, o sea, del precámbrico, de lo que hablamos ahora, en diferentes lugares de Colombia. Pongamos en San Jacinto, se hallaron muestras de cerámica que datan inclusive de 3000 años antes de Cristo. En Monzú también se descubrieron asentamientos adaptados a la vida costera y que se caracterizaron por ser recolectores de moluscos con una antigüedad de 3350 años y de ahí hasta 1300 años antes de Cristo. En la región amazónica se halló un yacimiento en el que se evidencia la agricultura hacia el año 2700 antes de Cristo. En la costa caribe se han encontrado pruebas de aldeas organizadas socioculturalmente que pertenecían al formativo inferior. El formativo inferior fue de 1200 al 500 antes de Cristo. En Malambo, cerca de la costa del Mar Caribe, se encontraron también registros de cerámicas antropomorfas y zoomorfas y de cultivos que datan de 1120 años antes de Cristo. Cuando hablamos ya de las etapas formativas que les mencioné ahora, cuando hablamos de la etapa formativa, entonces ahí hablamos ya de lo que son el formativo inferior, el formativo inferior, el medio y el superior. Este fue de 500 años antes, 1200 años antes de Cristo a 500 antes de Cristo. Este de 500 a los 1600 y el medio y el superior de 1600 hasta terminada pues todo lo que es la conquista española. Digamos que en el formativo inferior se fortaleció la agricultura, se fortalecieron las grandes migraciones, las primeras aldeas, aparecieron culturas, que esto es lo más importante, como Malambo, San Agustín, o sea, las primeras culturas en nuestro territorio. Se dice que pongamos Malambo y San Agustín aproximadamente 700 años antes de Cristo. En Móvil, que fue en el departamento de Córdoba. Ya en el formativo medio, que es el de 500 al 16 después de Cristo, ya aparece el cacicazgo. Se desarrolla la metalurgia y culturas como Tierra Adentro, Calima, Quimbaya y el mayor desarrollo de la cultura de San Agustín. Ya en el formativo superior, que es el de ya en 1600, o sea, ya cuando estaba pues todo ese proceso independentista en Colombia, también se le llama periodo clásico, porque ahí es del desarrollo de todas esas culturas precolombinas. Siglo XVI hasta la total conquista española, como les decía ahora, en este se destacan las culturas más grandes que vivieron en nuestra tierra, como son los muiscas, como son los taironas, los cuales tenían ya una compleja y avanzada sociedad. Y estaban muy organizados en lo que eran las confederaciones. También fue muy afianzado lo que fue la agricultura, el desarrollo pues ya de ciudades, especialmente con los taironas en la Sierra Nevada, y su máxima autoridad era el cacique, el cual era adorado como un dios. Tal adoración se hacía con ofrendas en oro. Es por ello que estas dos culturas se destacan en el trabajo de la orfebrería en nuestro pasado precolombino. Entonces todo esto se dio desde muchos años antes
años antes de Cristo, como le hablo de los periodos formativos, hasta que se fue formando, o hasta que se dio el descubrimiento de América y llegaron los primeros conquistadores, que fue Alonso de Ojeda en 1499. Ya en un siguiente video analizaremos de ahí para allá qué pasó con estos conquistadores en nuestro territorio. Nos vemos en la próxima, les dice Diego León, el profe.